con los ejercicios. Pudieron eh, desarrollar alguno y podemos hacerlo también acá en vivo. Y ahí inicié la grabación de nuevo, así que voy a mostrarle un poquito como el resultado de algunos de ellos. Los voy haciendo ahí mismo en el PCInt para que vean cómo funciona, ¿ya? Entonces la situación sería de la siguiente manera. Recordemos primero un poquito el ejercicio, el enunciado, ¿cierto? A ver, decía, genere un DFD que permita pedir el ingreso de 5 números y muestre al final del ciclo la suma de esos 5 números, ¿ya? Eh, lo podrían hacer con un ciclo mientras o se podría hacer con un ciclo para, pero yo voy a hacer una versión con el ciclo mientras para que vayamos como reforzando también distintas formas de hacerlo. Entonces a este le vamos a poner ejercicio ejercicio 0, ¿ya? Entonces, ya, lo primero que tendríamos que hacer es crear crear una variable i, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en este caso nos dice el ingreso de 5 números y al final del ciclo muestra la suma de esos 5 números. Ya, perfecto. Entonces, lo que necesitamos primero es crear una variable de control de ciclo que le vamos a llamar i, ¿ya? Para ir como contando cuántas veces tenemos que hacer el proceso. Y vamos a hacer un ciclo mientras acá, para poder repetir una operación, ¿ya? Lo otro es que voy a necesitar una variable que se llame suma, donde voy a ir almacenando la suma, y esa la voy a crear también acá con un valor igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? En el mientras, yo necesito que repetir esto mientras i sea menor que 5, porque como quiero ingresar 5 números, entonces debería dar al menos 5 vueltas acá, y lo que voy a ir haciendo es actualizar la variable i como un contador, ¿no es cierto? Entonces ahí le voy a ir sumando 1, ¿ya? Para que me ayude en el fondo a dar la vuelta por el ciclo. Esa es como la base, ¿no es cierto? Entonces con esto al menos ya deberíamos dar 5 vueltas alrededor del ciclo y salir al final del algoritmo, ¿ya? Lo que nos faltarían son cuáles son las tareas que están como dentro del ciclo. Así que veamos qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer dentro del ciclo? Solicitar un número, porque eso es lo que yo quiero repetir 5 veces. Entonces acá, no sé, le podemos poner digite un número, por ejemplo, como un mensaje, y después un cuadrito de entrada de datos para guardar el número, que lo voy a guardar en una variable que se llame n, por ejemplo. ¿Ya? Ahí. Y lo otro que necesito hacer es que después de que yo ingrese el número, necesito actualizar mi variable suma, que la estoy usando como un acumulador, como lo vimos hoy día. Entonces suma sería igual a suma más el valor de n que acabamos de ingresar. Entonces, como esto se va a repetir 5 veces, se va a ir acumulando la suma. Y al final del programa, ¿ya? Cuando ya hayamos completado las 5 vueltas, yo debería imprimir el mensaje que diga la suma es 2 puntos, y acá puedo Profe, colocar me está suma. compartiendo la pantalla. Oh, perdón, tiene toda la razón, disculpe, yo estaba haciendo toda la cuestión aquí y yo juraba que estaba compartida la pantalla. Tremendo, tremendo errors. A ver, déjeme buscar acá el compartir, no. Yo decía, dejado compartido, mira. Qué pavo. Déjame ver acá si. Ahora no sé por qué razón ahora no quiere compartir la pantalla. Eso es lo más raro del mundo. A ver, déjame ver aquí. No, no, esa es otra cosa. A ver, creo que tengo que salir y entrar de nuevo de la sala porque no, por alguna razón no puedo volver a compartir la pantalla. Espérame un cachito. Entro nuevamente, sí.
a ver si ahora puedo volver a activar el compartir pantalla. A ver. Compartir pantalla. Por alguna razón no me deja. Me veo mañoso el Blackboard para la compartida, parece. Okay, ya le puse a compartir, pero no aparece nada. Ahí sí, ahí viene. Eso, ahí volvió. Ya, perdón, pero no teníamos lo que estaba haciendo. Ya había terminado casi el diagrama, pues ahí está. Ya, pero así repasando muy cortito, lo que hicimos fue crear la variable contador inicial que es 0, esta variable de suma que es acumulador, acá tengo mi ciclo mientras que sea menor que 5, y acá dentro del ciclo mientras tengo lo que yo quiero repetir. Digito un número, guardar en la variable n, actualizar el contador de la suma, y después actualizar, perdón, el acumulador de la suma, y después actualizar mi contador de ciclo, ¿ya? Para que demos las 5 vueltas por el ciclo. Y finalmente la suma es, y hay que imprimir el valor. Entonces, si lo ejecutamos, deberíamos tener lo siguiente. Vamos a agrandar aquí esto. Aquí me pide, digito un número. Se voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y ahí sale la suma total en este caso que es 15. Vamos a probar otro caso acá, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, la suma es 5. ¿Ya? Ya, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un primer ejercicio de control de ciclo. ¿Ya? Yo igual les voy a compartir como la resolución completa para que lo tengan también ahí disponible. ¿Ya? Ya, ese es uno. El otro, que vamos a hacer acá, el otro decía lo siguiente, decía generar un DFD que permita pedir el ingreso de 5 notas y después calcular el promedio de las notas rojas. Ya, este está un poquito más elaborado, así que ya, afortunadamente ahora que tenemos la pantalla compartida, eh, vamos a poder mirar este porque este tiene más como piezas importantes que compartir y que mirar acá. Ya, más grandecita la pantalla ahí para que se vea. Y ya está. Ok, este es el ejercicio 2. ¿Ya? Entonces tiene que pedir 5 notas y calcular el promedio de las notas rojas. ¿Ya? Entonces, ya, lo mismo. Igual necesito, lo voy a hacer con un ciclo mientras. Igual necesito una variable de control de ciclo igual a 0, que va a actuar como contador. Y después necesito el ciclo mientras. Entonces, igual que el caso anterior, como son 5 notas, necesito que i sea menor que 5 para dar 5 vueltas por el ciclo. ¿Ya? 5 vueltas por el ciclo. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Para continuar, vamos a hacer las acciones que van dentro del ciclo mientras. Entonces, lo primero que necesito acá es digite la nota. ¿Ya? Digite la nota. Dos puntos. Y tenemos que guardar la nota en una variable que le vamos a poner nota. Le vamos a poner nota. Ya. El punto es que acá hay que dentro del ciclo while o mientras, vamos a tener que colocar un condicional. Porque como quiero calcular el promedio de las notas rojas, tengo que preguntar si la nota ingresada es menor que 3.95 para tomar una decisión y ver si hago o no hago cálculo de promedio. ¿Sí? Y este condicional está dentro del ciclo mientras. Entonces aquí es ya donde se pueden empezar a combinar como distintos tipos de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si eso es verdadero, obviamente voy a tener que hacer los cálculos necesarios. Aquí vamos a hacer lo siguiente, como vamos a crear necesito como contar dos cosas, porque necesito contar cuántas notas rojas tengo. Entonces vamos a poner acá, vamos a crear una variable que se llama notas rojas, y eso va a ser igual a notas rojas más 1. ¿Por qué? Cada vez que yo pase por verdadero acá, tengo que contar que tengo una nota roja más, y eso lo estoy haciendo con un contador que le voy a llamar notas rojas. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que sumar las notas. Suma rojas, le voy a poner. ¿Ya?
¿Y qué va a tener la suma de las notas rojas? La suma de las notas rojas más la nota que acaba de ingresar, que se supone que es un rojo, ¿no es cierto? Entonces va a ser un acumulador. Y después el promedio, ¿ya? Y el promedio lo podemos ir calculando al tiro. Promedio va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de las rojas dividido por la cantidad de notas rojas. Lo que vamos a hacer acá es que en la medida que vamos ingresando las notas, como que el promedio se va a ir actualizando al tiro, ¿ya? En la medida que lo vayamos haciendo. Y lo último que me falta hacer acá, en mi ciclo mientras, es que, fíjense acá donde estamos. Entramos al ciclo mientras, por el camino verdadero, digite la nota, ingresamos la nota. Acá me faltó algo, esto debería ser nota, no n, nota. Si nota, ¿no es cierto?, es menor que 3.95, entonces un rojo sale por el camino verdadero. Y ahí lo que hacemos es crear este contador para sumar una nota roja más, sumar la nota real con el valor de la nota que tenemos ahí, me faltó nota, y acá ir calculando el promedio. Después, ¿no es cierto?, del condicional vamos a salir en esta parte del flujo, ¿ya? Y esta parte del flujo es la que supuestamente se devuelve hacia el ciclo mientras. Entonces ahí me falta una cosita: actualizar mi contador, porque si no se va a quedar dando vuelta de manera infinita. Entonces tengo que decir que i es igual a i más 1, ¿ya? Ahí estamos casi listos. Lo único que nos faltaría mostrar acá en este algoritmo es, al final del algoritmo, imprimir el promedio, ¿ya? Imprimir el promedio. Entonces eso lo podemos poner acá con un mensaje al final y decir, por ejemplo, acá, no sé, promedio de rojos, 2 puntos, coma, comilla simple ahí, una coma, y vamos a mostrar la variable promedio, que supone que es la que guarda los promedios que fuimos calculando, ¿ya? Veamos primero una ejecución y después volvemos sobre el diagrama. Entonces, si ejecutamos esto, debería funcionar de la siguiente manera: digite la nota, vamos a poner acá un 3,5, voy a poner acá un 6.0, voy a poner un 3,5, voy a poner un 5.6 y voy a poner otro 3,5, ¿ya? Obviamente el promedio ahí da 3,5 porque eran 3,5, eran 3 notas 3,5 para poder calcular lo que queríamos calcular. Así que por ese lado está bien, está funcionando. Ya probemos otro caso para jugar. Reiniciar acá, vamos a poner un 2, un 3 y vamos a poner acá un fatal, un 6 y un 5, 6. ¿Ya? Promedio de rojos 2, está bien. ¿Ya? Ok, entonces repasando, ¿verdad? Lo que tenemos acá es, nuevamente usamos ciclo para repetir un cierto proceso que tenemos acá adentro. Claro que este proceso es un poquito más complejo porque además de pedir un dato, además estamos colocando condicional, entonces eso también se puede hacer. Se fijan cómo ya en el fondo la estructura de un algoritmo se va haciendo un poquito más compleja en la medida que tenemos tareas más elaboradas que resolver, ¿ya? Como este caso, por ejemplo, ¿ya? Y el último dice, generar un DFD que permita el ingreso de 10 números y muestre la suma de los números positivos. Ya. Yo les mostré antes del módulo anterior cómo hacer eso con un ciclo para, pero ahora lo voy a hacer con un ciclo mientras, y a mí me gusta harto reforzar el uso del ciclo mientras, más que el para, porque en realidad el ciclo mientras es como el más versátil de todos, en términos de servir para muchos tipos de casos diferentes, ¿ya? Entonces, por eso me parece que es bueno reforzarlo en las clases, ¿ya? Eh, Ejercicio 3. Entonces lo que hay que hacer acá es calcular, pedir ingreso de 10 números y mostrar la suma de los números positivos en este caso, porque podríamos usar cualquier tipo de número. Entonces lo mismo, vamos a tener una variable de control de ciclo, que le vamos a llamar i, va a ser igual a 0, en nuestro ciclo mientras. Mientras qué cosa, mientras i sea menor que 10 en este caso, porque se pide solicitar 10 números, ¿ya? Entonces dentro del ciclo mientras vamos a pedir que se digite el número, ¿ya? Y vamos a guardar ese numerito en una variable
que le vamos a llamar n, acá. Ahora tengo que evaluar, ¿no es cierto?, con un condicional, si ese n es mayor que 0, no, si es un positivo. Entonces, es n mayor que 0, ya. Si eso es verdadero, vamos agrandando mucho la ventana aquí, ya, pero mejor. Si n es mayor que 0, entonces tengo que hacer la suma, y si es falso no voy a hacer nada. Así que lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a crear otro cuadrito, vamos a decir suma igual suma más el valor de, vamos a usar un acumulador. Cuando salga por el lado verdadero, o si salgo por el lado falso, voy a llegar a esta parte del flujo, que se supone que es la que se devuelve al ciclo mientras, arriba. Entonces, lo único que me falta siempre, acuérdense que hay que actualizar la variable de control de ciclo aquí, porque si no, van a quedar en un loop infinito, como les mostraba en un momento de la clase. Y entonces eso va a permitir que efectivamente podamos repetir 10 veces este proceso. Y después finalmente vamos a traer acá un cuadrito para mostrar suma de números, números positivos igual a, y ahí vamos a poner suma, porque esa es la variable que tiene la suma. ¿Ya? Ya, ahí está el DFD completo de lo que teníamos que revisar. Está completito el DFD. Ya, ejecutemos entonces el algoritmo, a ver qué sale. Entonces vamos a agrandar un poquito esto. Si no me gusta de Windows, es que cuesta un montón agarrar la esquina de la ventana. Ya, digita el número menos 2, 3, 4, menos 1, 0. 5 ya, ahí sí. Falta otro. 4, menos 3, 8, 10. Menos 1. Ahí está. Ahí está la suma de los números positivos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de algoritmo. Entonces ya estamos combinando todo. Estamos combinando ciclos, estamos combinando condicionales, guardar información en las variables, utilizar también acumuladores y contadores. Tenemos básicamente todos los elementos necesarios, ¿ya? Para poder abordar distintos tipos de algoritmos. ¿Ok? Así que con eso ya tenemos harto para recorrer. Bien, chiquillos, bueno, si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar ahora, pero ya tenemos esta clase ahí grabada, entonces tenemos el material y yo les voy a dejar compartido también estas soluciones de los ejercicios. Y por último, para cerrar, porque ya estamos en la hora también, recordarles que en, en el Blackboard, ¿verdad?, en la semana 2, quedó cargada esta guía número 1 de ejercicios básicos de FD. Y lo que tenemos acá son una serie de 11 ejercicios para, para desarrollar, ¿ya? Que esta primera guía no usa nada de ciclos, sino que condicionales probablemente y mostrar información. Y, y voy a dejar cargada, ¿no es cierto?, otra guía más enseguida. Y recuerden que la próxima semana tenemos taller, ¿ya? Y en el taller vamos a hacer algunos ejercicios más tipo prueba, como les decía, en la semana 3, la próxima clase. Y la semana 4 nos correspondería entonces la primera evaluación del curso. Y recuerden que la primera evaluación del curso va a ser básicamente, ustedes van a recibir un enunciado y van a tener que en el fondo generar o desarrollar el DFD correspondiente. La vamos a hacer en el laboratorio, obviamente, porque tienen que hacerla en PCInt. Y eso es lo que van a tener que entregar, digamos. O sea, en el fondo el diagrama hecho en el PCInt y obviamente que funciona. Además, o sea, más allá de que esté correcto el diagrama, que tiene que funcionar. ¿Ya? Ok, estamos entonces, chiquillos, por el día de hoy. Así que un cordial saludo y nos estamos viendo en la próxima semana presencialmente. ¿Ya? Que estén súper, súper. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.